Hola a todos, en este vídeo vamos a ver los conceptos básicos del protocolo HTTP para explicar cómo se interactúa con una página web. En concreto, en este vídeo vamos a ver cómo funciona a grandes rasgos la comunicación mediante el protocolo HTTP, veremos la estructura de una URL, los tipos de peticiones que existen y por último veremos algunos ejemplos de peticiones y su estructura usando la herramienta Burp Suite en nuestra Kali Linux. Una vez visto el menú de hoy, comenzamos. Para conectarnos a un sitio web necesitamos un navegador, aunque podríamos realizar las consultas de consola directamente, pero no somos tan pros aún. En este navegador introducimos el sitio web y este se conecta al servidor que aloja dicha página mediante una conexión TCP. Los que no sepáis qué es una conexión TCP, podéis ver el vídeo que os dejo en la pestaña superior de conceptos básicos de redes. Por cada petición que se realiza al servidor web, ya sea una petición para solicitar datos o para enviarlos, el servidor web recibe la petición, hace las operaciones que tenga que hacer, como acceder a una base de datos, realizar un cálculo, ejecutar un comando o lo que sea, y una vez hechas las operaciones, contesta al navegador web con un código HTML. Este código HTML es recibido por el navegador y esto lo interpreta. ¿Qué significa esto de interpretar? Pues que el navegador lee el código HTML y carga todo lo necesario para mostrar la página web como la vemos en el navegador. Es decir, carga imágenes, carga librerías de estilo, los comúnmente conocidos y odiados ficheros CSS, librerías JavaScript para representar contenidos dinámicos y lo muestra todo con la estructura que indica el código HTML. Una vez explicado a grandes rasgos cómo funciona la conexión por HTTP, vamos a ver las distintas partes de una URL. Para conectarnos a un sitio web tenemos que introducir en el navegador una URL. Esta URL consta de 4 partes. En la primera parte se indica el protocolo que se va a usar. Tenemos HTTP, que no va cifrado, por lo cual toda la información que se intercambia con el servidor va en texto plano, dicho de otra forma, que si alguien intercepta ese tráfico puede verlo e incluso modificarlo. Por otro lado está HTTPS, que sí utiliza cifrado, que es lo que se recomienda usar en general. La segunda parte de la URL es donde se indica a qué servidor web nos vamos a conectar. Esto puede ser directamente una dirección IP, que puede ser interna o externa. En este caso hemos puesto la dirección IP de nuestro contenedor Docker vulnerable que creamos en el vídeo Montar tu propio entorno de pruebas, que usaremos después para ver todos los conceptos explicados con un ejemplo práctico. También se puede usar un dominio, que es lo más habitual, el típico www.youtube.com, por ejemplo. Luego tenemos la tercera parte, que indica a qué puerto TCP nos vamos a conectar. Por defecto, si esta parte no se indica de manera explícita, cuando el protocolo usado es HTTP, el navegador se conecta directamente al puerto 80 del servidor. En cambio, cuando es HTTPS, el navegador se conecta al puerto 443. Si el servidor web se encuentra en otro puerto, hay que indicar el protocolo y el puerto específico. Por ejemplo, el 10.443 es el puerto que usan algunos firewall para su interfaz de administración, que normalmente va por HTTPS. Y por último, hay que indicar a qué ruta del servidor nos queremos conectar. Si no indicamos nada, se va a conectar a la red del servidor, que esto se indica con una barra. También se puede indicar un fichero específico, como puede ser un fichero que contenga código HTML, o una subruta del servidor web, como puede ser esta. Una vez definidas las partes de una URL, vamos a ver un par de ejemplos. En esta primera URL podemos ver que nos estamos conectando mediante HTTP, es decir, sin cifrar, al servidor alojado en la dirección IP 10.255.255.2 en el puerto 80 a la ruta raíz del servidor. En este segundo ejemplo vemos que nos estamos conectando mediante una conexión cifrada por HTTPS al servidor web alojado en el dominio www.youtube.com en el puerto 443 a la subruta C/bullhunters. En estos dos ejemplos hemos puesto el puerto, pero no sería necesario, aunque si copiáis el segundo ejemplo en un navegador funciona sin problemas y os llevará a la página principal de este canal. Y ya que estáis por ahí podéis darle al botón de suscribirse si no lo estáis ya. Por último, vamos a ver los distintos tipos de peticiones que se pueden realizar a un servidor web mediante el protocolo HTTP. Tenemos las peticiones GET, que se usan para solicitar datos al servidor. Es la petición por defecto, por así decirlo. Por ejemplo, cuando escribes una URL en el navegador, la primera petición que se hace es de este tipo. También existen las peticiones GET, que son idénticas a las GET, pero el servidor solo devuelve las cabeceras. Luego en el ejemplo veremos qué son las cabeceras y para qué sirven. Además, tenemos el método POST, que se utiliza para enviar datos al servidor, causando a menudo un cambio en el estado o efectos secundarios en el servidor. Por ejemplo, en un formulario de login, al enviar el usuario y la contraseña, nos autenticamos en el servidor web y podemos acceder a nuestra cuenta del servicio que sea. También existen las peticiones del tipo put, delete, connect, option, trace y patch, pero para este vídeo de conceptos básicos igual se nos va de las manos. Pero son tipos de peticiones que se usan comúnmente en APIs, que es otro tema que ya veremos más adelante. Una vez vistos los conceptos básicos, vamos a ir a nuestra Kali Linux y vamos a ver unos ejemplos para verlo explicado de forma práctica, ya que de manera teórica es un poquito complejo de entender. Una vez en nuestra Kali Linux, vamos a acceder al ejemplo que he creado en la carpeta ejemplo web con el comando cd. Listamos el contenido de la carpeta con el comando ls y podemos ver el fichero de ejemplo que he creado, que es ejemplo.html. Al ser un fichero de texto, podemos ver su contenido con el comando cat.
y el nombre del fichero. Aquí podemos ver el contenido del mismo, que al final son varias etiquetas HTML que organizan el código. Podemos ver, por ejemplo, que la etiqueta IMG carga una imagen desde esta URL externa. Luego podemos ver el título "Esto es una prueba para el canal de YouTube Bull Hunters", que lo escribirá en grande gracias a la etiqueta H1. Y por último tenemos lo que sería un formulario de login estándar, que en este caso no se autentica contra nada, pero podemos ver cómo lo interpreta el navegador. Una vez visto el contenido del fichero, vamos a ejecutar este fichero con el navegador Firefox, que es el que viene por defecto en Kali. Y podemos ver que el código HTML, el navegador lo interpreta como esto. Carga la imagen de la URL externa, luego escribe el título "Esto es una prueba para el canal de YouTube Bull Hunters" en grande, y por último vemos el formulario de login en el que nos pide un usuario y una contraseña, en el que podemos hacer una prueba, por ejemplo, por poner admin contraseña y le damos a enviar. Y este sería el ejemplo de cómo un navegador lee el código HTML, lo interpreta y luego lo pinta para que nosotros veamos la página web final. En este caso es una web muy cutre. ¡Oh, no, 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 no! Bueno, sí. Pero vemos que al final el código que hemos visto antes se transforma en esto que estamos viendo. Y ahora, para poder capturar peticiones HTTP, vamos a usar un programa que se llama Burp. Para abrirlo nos vamos aquí arriba, escribimos Burp y la primera opción que nos sale es la correcta. Pinchamos y esperamos a que se abra. Burp es un proxy HTTP que se usa para interceptar las peticiones que realiza un navegador web. Esta es una de las herramientas más usadas para hacer auditorías web o hacking web, y si no es la más usada debería, ya que es una herramienta muy potente. En este vídeo solo vamos a usar a modo de ejemplo, y en otro vídeo explicaremos más detalladamente las funciones de esta herramienta. Trato hecho. Para este caso, al utilizar la versión Community Edition, es decir, la gratuita, solo nos deja crear proyectos temporales, así que le damos a Next. Usamos la configuración por defecto de Burp y le damos a Start Burp. Para los que no estén familiarizados con esta herramienta, esto puede dar un poquito de miedo, ya que tiene un montón de pestañas y un montón de opciones, pero de momento, para este ejemplo, solo vamos a utilizar la pestaña Proxy, en la que desactivaremos este botón y pulsaremos este botón para abrir un navegador previamente configurado por Burp, y todas las peticiones que se realicen mediante ese navegador las podremos ver en la herramienta Burp. Abrimos el navegador. Una vez tenemos abierto el navegador, nos vamos a la pestaña HTTP History, en el cual nos mostrará las peticiones que se realizan desde el navegador. Para este ejemplo vamos a acceder a la URL de nuestro Metaexploitable 2, que en este caso http://10.255.255.2. Pulsamos Enter y, como podemos ver, se han realizado dos peticiones GET. La primera a la URL que hemos introducido en el navegador, y una segunda petición que esa la realiza el mismo navegador para ver si la página web tiene un icono, que en este caso nos ha devuelto un 404, por lo cual no ha encontrado el icono, por lo cual no lo mostrará en el navegador. Si pinchamos en la primera petición GET, podemos ver el contenido de la petición que se ha realizado al servidor. En la primera línea de la petición podemos ver el tipo de petición que se realiza, la ruta a la que estamos accediendo y la versión del protocolo HTTP que estamos usando. La más común es la 1.1, pero existen otro tipo de versiones. Luego tenemos el host, que es el servidor donde nos estamos conectando. En este caso es una IP, pero podría ser una URL, como hemos visto antes. Y el resto de líneas corresponden a cabeceras. Estas cabeceras se utilizan para enviar información al servidor. Por ejemplo, tenemos el user agent, que indica la versión del navegador que estamos utilizando, por si el servidor web tuviera distintas versiones de la página web en función del navegador que tú utilices. Y luego tenemos otras cabeceras como el lenguaje, que es el idioma en el que se encuentra el navegador. Pues si el servidor tiene versiones en distintos idiomas, pues para pedirle directamente la versión en español. Y existe multitud de cabeceras, pero bueno, que aquí no vamos a verlas todas porque es imposible. Esta es la petición que se realiza y podemos ver en la pestaña Response la respuesta que nos ha dado el servidor. Aquí nos indica la versión del protocolo HTTP usada, como antes, y luego el estado de la petición, que en este caso son 200 OK, es decir, que la petición se ha realizado correctamente. Y aparte, el servidor también puede devolver algunas cabeceras, como la fecha en la que se ha realizado la petición, el tipo de servidor que se está utilizando, etcétera, etcétera. Y a continuación podemos ver el código HTML, que es lo que recibe nuestro navegador, pero que a nosotros nos los pinta de esta manera. Ahora, para ver un ejemplo de una petición POST, vamos a pulsar en este enlace, el cual nos lleva a un login de la aplicación de VWA, que es una aplicación web que tiene distintas vulnerabilidades para poder practicar. Como podemos ver aquí, se ha realizado otra petición GET a la ruta de VWA. Esto nos ha devuelto un 300.found y nos ha redirigido al fichero de VWA login.php, el cual nos devuelve un 200 OK y el código HTML que el navegador interpreta y nos lo muestra de esta forma. Como podemos ver aquí, nos podemos autenticar con el usuario admin y la contraseña password. Introducimos las credenciales,
Pulsamos en login y podemos ver que se ha realizado una petición post a la ruta de www.login.php. Si pulsamos en ella y nos vamos a que nos muestre la petición realizada, podemos ver que es prácticamente igual a la petición GET que hemos visto antes, lo único que aquí indica que es una petición post, la ruta es distinta, el protocolo HTTP es el mismo y la diferencia es que esta petición tiene parámetros. En este caso aquí podemos ver el usuario y la contraseña que hemos introducido en el login, y luego otra cosa importante son las cookies, que en este caso el servidor nos ha asignado esta cookie, que es la cookie que utiliza para autenticarse contra la aplicación y darnos acceso a la parte interna de la aplicación, que es esta. Como hemos visto antes, una vez autenticado contra la aplicación nos redirige mediante un 302 a index.php mediante una petición GET. Aquí nos devuelve un 200 OK, nos confirma que todo ha ido bien, tenemos las cabeceras que hemos visto antes y el código HTML de la página principal de la aplicación una vez autenticado. Una vez visto los dos tipos de peticiones más comunes, que son GET y POST, podemos ver que la diferencia entre un GET y un POST básicamente es que el POST se utiliza para enviar parámetros al servidor. Y aquí podemos ver que el servidor responde de manera distinta si se realiza una petición GET o una petición POST. Por último, vamos a pulsar en el botón Logout para que cierre la sesión, que aquí al realizar esta petición lo que hace es que la cookie que tenemos asignada ya no tenga permisos para acceder a la parte auténtica de la aplicación, y si ahora nosotros intentamos acceder a la página de la aplicación para usuarios autenticados, nos debería redirigir a la página de login, ya que nuestra cookie de sesión digamos que está caducada. Vamos a comprobarlo y efectivamente no nos deja acceder y nos redirige a la página de login. Y con esto ya habríamos tenido una primera toma de contacto con la herramienta Burp y hemos visto los dos tipos de peticiones más comunes, que son GET y POST, la estructura de las mismas y las diferencias entre ellas. ¡Bien hecho! Bueno, esto ha sido todo, gracias por haber llegado hasta aquí. Si tenéis alguna duda de lo explicado en este vídeo, podéis dejar vuestra pregunta en el apartado de comentarios e intentaré responder las preguntas, ya sea contestando a vuestro comentario directamente o incluyendo la respuesta en próximos vídeos. ¡Nos vemos!